Esto es B-Kids Family Podcast. Conectando mentes, inspirando futuros. Siempre en conexión neuronal. Sembrando genialidad. Estamos con alfombra roja y caravana porque tenemos aquí ante nosotros a la maestra Victoria Fernández Zamoraeva, quien ella misma, quiero que con tus propias palabras, para que no digas que luego uno se va con el extenso currículum, créanme, que tiene la maestra. ¿Cuál es la forma más fácil y simple y real con la que te sientes cómoda cuando te presenta alguien? ¿Quién eres? Bueno, vamos a decir así, si es corto, si decirlo un par de palabras sería: primero, soy músico; segundo, soy educadora; tercero sería, soy promotora del arte desde el punto de vista mundial; y cuarto, soy persona del mundo. Y quinta mamá. Bueno, y quinta mamá, obviamente, ¿no? Eso hablando solamente desde la parte profesional, ¿no? Claro. De la parte personal ya es otra cosa. Claro. Pero profesional es eso, esos 4 puntos, ¿no? Victoria, pues más que nada tenemos aquí la fortuna de tenerte y queremos destapar algunas dudas que tenemos. Empezando por la primera. Cada vez más son los sistemas escolarizados, las escuelas de todos los grados, desde los más grandes hasta los más chiquitos, que están comenzando a ver en la música como esta cuestión de poder establecer un sistema educativo integral. O sea, ya no se ve a la música como una disciplina extracurricular, sino que realmente se ve en la música lo que viene refiriendo a la educación inicial. Enfocándonos a los niños pequeños, entre la educación primaria, de la educación inicial, desde 0 hasta 9 años, 12 años, ¿por qué consideras que se debe, si es que consideras, que estoy seguro que sí, entablar a la música como un parteaguas? Vamos a ir desde que nacemos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nacemos? Gritamos. Lo segundo, sacamos sonidos variables. Entonces, de cierta manera, el primer idioma, el primer lenguaje que utiliza el ser humano es el lenguaje del sonido. El lenguaje, en cierta manera, de la música. Antes de empezar a hablar, ya tarareamos algunas canciones, hacemos algunos murmullos, seguimos la melodía de la madre. El niño inmediatamente reconoce la voz de la madre, entonces reconoce auditivamente el sonido. Entonces, nosotros nacemos ya con la música. Eso es lo primero con lo cual nacemos, el primer lenguaje natural que tiene el ser humano. Posteriormente, desgraciadamente, en las escuelas lo han empezado a sustituir por otras materias, olvidándose la importancia que es lo que hace la música, sobre todo el arte en general, pero sobre todo la música. Y hoy en día, a nivel mundial, que ahora hay una tendencia de conocer, identificar, analizar el funcionamiento del cerebro humano, se dan cuenta que precisamente es la música la que ayuda a unir todo el sistema neuronal del ser humano desde su nacimiento. A través de la música, a través de la escucha, a través de la percepción, a través de la sensibilidad, que todo nos lo da la música. Por eso es tan importante, incluso a veces pienso que no es tan importante empezar desde pequeños, hay que empezar con los padres, ¿no? Porque a veces tenemos hoy en día unos padres que desgraciadamente no tuvieron esa oportunidad de conocer la importancia de la música, por lo tanto en las casas no lo utilizan. Claro. Entonces no lo podemos culpar. Es algo que, bueno, fueron ellos, desgraciadamente no se les dio esa oportunidad. Diciendo que de hecho se sabe que el oído es el primero de los sentidos que se desarrolla en el vientre materno. Así es. Nosotros tenemos muchos estudios por aquí, los hemos agregado a la página, y es parte de nuestra presentación cuando tratamos de convencer al papá sobre la importancia del desarrollo inicial. Sabemos eso, tratamos de hacer hincapié en que el oído es lo primero que se desarrolla a partir del tercer mes de gestación, cuarto mes, el sistema nervioso. Y si, como dices tú, en la casa no hay cultura musical, realmente comenzamos ya una degradación de esa posibilidad, ¿no? Así es. Bueno, ¿no? Entonces, así mismo, ¿qué podemos esperar de una persona que durante toda su vida lo único que haya leído serían revistas del corazón? ¿Qué nivel intelectual va a tener? Claro.
no hace falta decir nada. Y no es porque él no pueda, simplemente que no se le inculcó la lectura normal, la lectura con un contenido más profundo. Lo mismo pasa en la música. Si en la casa lo único que escuchan, desgraciadamente, son géneros no muy, digamos, desarrollados, con una letra no muy buena. Un poquito más monótonos, ¿no? ¿De qué podemos esperar de los niños? Entonces, no podemos culpar a nadie. Simplemente que el sistema ha cambiado, disminuyendo la importancia del aspecto humanístico, de las asignaturas humanísticas. Si hablar sobre nuestros ancestros, hablando de miles y miles de años antes de nuestra era, pues la verdad es que ¿qué hacía? Incluso los neandertales, ¿qué hacían? Dibujaban, bailaban, cantaban. Y yo no sé si saben ustedes, pero los idiomas auténticos mexicanos, que obviamente de los indígenas, de aquella, el náhuatl, el chontal, todo estaba basándose a través de los sonidos cantados. De hecho, ellos no hablaban, cantaban. Entonces, imagínense hasta qué nivel hemos perdido esa capacidad. Cuando una persona canta, nosotros inmediatamente entendemos lo que nos quieren, transmitir, transmitir. No a través del habla, porque a veces no sabemos hablar, pero cuando cantamos, ya la persona enfrente ya te entendí. ¿No? De hecho, el idioma es curioso porque cómo va una cosa con la otra. Nosotros nos enfocamos mucho en el multilingüismo y en la música. Es nuestra bandera, digamos. Y algo de lo que notamos a través de los estudios que hemos estado analizando es que, por ejemplo, el idioma chino, inclusive idiomas como el cantonés, idiomas que no son lengua romance como tal, vienen básicamente de vocablos que expresan una idea. El wuxi, todo esto es... El wu tiene su significante. Solamente no es tanto lo que puedas tú entender al leerlo o entender al escuchar, sino que realmente tiene un significado. O sea, correcto. Entonces es bonito. Pero eso no es solamente en chino, en el castellano igual. En cualquier idioma la fonética es muy importante, porque dependiendo de la entonación que le damos a cualquier palabra, una palabra puede convertirse en otro significado. Claro. Entonces es tan importante el saber escuchar y saber expresar a través del oído lo que nosotros queremos, que si no se desarrolla, bueno, entraremos en el monotonismo total. Y donde hay monotonismo, hay poco entendimiento de lo que se quiere expresar. Y lamentablemente eso es lo que más abunda, el monotonismo. Así es. Un solo beat, diría Charly García, un excelente músico. ¿Cómo puedes decirle a un niño, a un adolescente, que existe la armonía cuando lo que más predomina hoy en día es la no armonía, realmente el monotonismo, un solo beat? Pero es que es tan profundo todo que incluso los niños a quienes no se les desarrolla precisamente la armonía musical, incluso no ven alrededor de nosotros los diferentes tipos de colores que nos rodean. Para ellos el verde es un solo verde, el azul es un solo azul. No identifican los tonos, no se fijan en la belleza. Es mucho más profundo de lo que nos parece. Qué interesante. Entonces, por esa misma razón, regreso al principio, que la música es la herramienta más importante para que las neuronas del ser humano desde que nace se conecten una con la otra. De hecho, ahora mismo hay un estudio que hasta los 5 años del ser humano, ya sabéis que tenemos más de 100.000 billones de neuronas. Es una barbaridad que nunca vamos a poder, identificar una neurona por una. Es imposible, es absurdo, porque cada persona tiene su propio print en su cabeza, ¿no? El cerebro es como su código, ¿no? Entonces, todo se trata que hasta los 5 años se considera que es el desarrollo más fuerte de la capacidad de contacto neuronal. Es ahí cuando las neuronas se conectan, hasta los 5 años. Luego, ¿qué pasa? A partir de los 5 años, lo que no se utiliza se va desapareciendo. La poda. Y
aparecen otras conexiones, porque el niño se desarrolla hacia otra perspectiva. Entonces, ¿qué importancia es precisamente esta etapa de nacimiento a los 5 años? Es impresionante. Y desgraciadamente, en los sistemas educativos, esa etapa es la más olvidada que tienen, porque no capacitan a los profesores como se debe capacitar, no solamente desde el punto de vista pedagógico, sobre todo sobre el punto de vista científico, médico, porque el profesor está expuesto a trabajar con niños que son como esponjas. Todo lo que ve el niño, todo lo que ve el ser humano, se nos queda en la cabeza. Todo. La memoria humana es así, todo, a menos que tenga unos problemas, ¿no? Fuertes. Todo lo registramos. Todo. Que no y todo lo ponemos. Entenderlo porque tenemos inmadurez todavía, es diferente, pero todo se registra. Se registra, se compartimenta, claro. Y luego, ojo, es interesantísimo, dependiendo del desarrollo de las habilidades, bien, se despierta la capacidad rápida de sacar información que tenemos en nuestro cerebro. Y de ahí salen las personas que son, por ejemplo, inteligentes, rápidas, que calculan bien, que tienen una facilidad para los idiomas. Pero viene eso de ahí, de esos 5 añitos. Ahí es como la semillita, ¿no? Ahí está la semillita. Ahí están las semillas. Así está. Y lo que se alcanza a caminar es lo que se alcanza. Y luego, pues, sigue el proceso del desarrollo de lo que ya se ha implementado y lo que se ha introducido. Por eso, y la música es como el aglutinador, ¿no? Que junta todo, porque cuando un niño hace música, solamente analicen, un niño canta. Durante su canto ya se trabaja la fonética, ya se trabaja su sistema nervioso, sobre todo psicológico, porque él empieza a sentir. Luego, la lógica, porque él tiene que conectar lo que él está cantando, la letra, con lo que está pasando. Él tiene que conectarlo con parte del mundo. Luego, el sonido, los ritmos. Son muchísimos factores que se trabajan durante un simple canto. Luego, los instrumentos ya es otra materia, ¿no? Es compleja, porque ya se introduce ya el trabajo fisiológico. Entonces ya es intelectual, mental, psicológico, táctil y aparte fisiológico. Entonces la música realmente es que abarca todo lo necesario para desarrollar nuestro cerebro al máximo. Luego ya van escogiendo a su profesor lo que más le gusta, pero yo considero que yo y muchos científicos hoy en día ven la nueva escuela a través de las artes y las matemáticas. Okay. Pero no las matemáticas, no estamos hablando de cálculo, ¿no? No es el cálculo. Matemática como ciencia, como la belleza, porque al final de cuentas todo lo que nos rodea está relacionado con las matemáticas. ¿Sí? Entonces, si al niño enfocarle esas dos visiones del mundo, tendremos delante de nosotros personas sanas, personas con capacidad de recepción cualquier idioma y lenguaje. Cuando digo lenguaje, es todo tipo de lenguaje. Es el lenguaje físico, el lenguaje fonético, el lenguaje intelectual, todo tipo de lenguaje, ¿no? Sí, sí. De hecho, podríamos encerrar esta primera parte diciendo que ver a los niños realmente como un proyecto más allá de lo que es lo pedagógico. Hay que abarcarlos desde lo que nos dice la ciencia que pasa en esos primeros años de vida. Yo considero que lo que se tiene que hacer al principio, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero sobre todo hace falta entender que cada niño es feo decir un producto, pero cada niño es un ser. Es un ser. Cada niño tiene su talento, cada niño tiene su genialidad, cada niño tiene su capacidad. Y la tarea de los profesores y los educadores los primeros 5 años es identificarlo. Si ellos no tienen la capacidad de identificarlo, a los 5 años no sabemos lo que es capaz el niño. Eso ya perdimos esos 5 años. Es muy importante. Por eso estoy gratamente sorprendida y pero muy agradecida a que en esta escuela, en esta institución, Big Kids, se enfoquen y se preocupen tanto por estos aspectos, porque muy pocas escuelas se
se toman el tiempo de analizar y de capacitar y de investigar sobre lo que necesita el niño, sobre todo, no lo que necesitan los papás, el niño, ¿qué necesita el niño para convertirse en un ser apto para vivir en este mundo bien? Bien. Sí, lastimosamente para vivir, porque no sabemos si bien o mal, porque al final de cuentas poder sobresalir en la vida es también poder sobrellevar la vida, Claro. O sea, la misma vida, ¿no? Antes que sigamos, vamos a checar un poquito más de este servicio de Neuroschool Kids y regresamos. 2, 3, 4. Very good, Christopher. Levantar la tapa, bajamos aquí. Eso, muy bien. Bueno, ya estamos de vuelta y quisiera yo aprovechar tu conocimiento, tu vasta experiencia, todos los lugares en los que has podido aprender, enseñar. Quisiera hacerte una pregunta un poquito difícil, pero digo, no creo que haya nada difícil. Anda, no pasa nada. Bueno, la primera, de todos los sistemas educativos que has visto, yo sé que has estado en Europa, has estado en muchos países, en Asia. ¿Qué es lo que tú consideras que hoy en día se podría adaptar a nuestra actualidad en nuestro país, en México? Primero, y quiero que sea muy claro, espero expresarme muy claramente. Lo primero que se tiene que enfocar en México es no olvidar su identidad, no olvidar su cultura. Su cultura, no hablo de una cultura de hace 500, 600 años, hablo de una cultura ancestral. Conocer el código cultural de su propio país, de su propio ADN genético. Eso es muy importante porque a veces nosotros nos enfocamos, es que en Finlandia funciona, Finlandia es Finlandia, China es China, Rusia es Rusia, Estados Unidos es Estados Unidos. Cada país tiene su propia manera de pensar, tiene su propia visión de la vida, tiene su propia percepción del mundo. Entonces, el sistema educativo tiene que analizar ese componente importante para hacer un sistema, pero un sistema que sea aceptado no solamente desde el punto de vista intelectual, es que tiene que ser aceptado genéticamente, porque muchas veces nosotros, por intuición, el ser humano rechaza lo que siente que no es de él. Sí. Y es algo que no podemos explicar. Bueno, los científicos sí que lo explican. Sí. Pero, por ejemplo, si yo ahora mismo, siendo persona mayor, me voy a un país con una cultura muy diferente, por lo menos la misma cultura japonesa, ¿ustedes consideran que para mí va a ser fácil adaptarme y acercarme y aceptar la educación en Japón? Va a ser muy complicado, a menos que me lleven de un añito y ya yo esté ahí involucrada, pero ¿con qué estaría involucrada? Con la cultura de ese país, porque todo viene a través de la cultura. Cuando yo vine a México hace muchísimos ya años, no voy a decir cuánto, van a asustar, pero con todo lo que he vivido yo en diferentes países y me he adaptado a muchísimos países, a muchísimas estructuras y sistemas, México me ha sorprendido. Me tomó 3 meses, para mí eso era muchísimo, 3 meses de entender el razonamiento del mexicano.
3 Porque meses. Particularmente. ¿Cómo ven la vida? A ver, no es por criticar ni mucho menos. No, simplemente que es diferente. Es diferente y ya está. Claro. El vivir en Europa por muchos años y bueno, nacer allá, a mí, yo vine creciendo con esa visión del tiempo, la visión de cómo pasa el tiempo, ¿no? El tiempo como factor de que es también, el tiempo no podemos calcular el tiempo, pero el tiempo existe. Pero existe el tiempo dentro de nosotros. Claro. Nosotros ya tenemos una percepción del tiempo. El tiempo está ahí. Es un pacto que tenemos ahí. Entonces, no tiene exactitud. Nosotros lo hemos convertido en algo exacto. Pero en México no. México, el tiempo para el mexicano es mucho más amplio. Sí. Y eso era algo que yo no entendía. Si a mí me decían en 5 minutos nos vemos, digo, en 5 minutos estoy ahí. Claro, figurado. Y en México yo, ¿pero por qué? Luego yo entendí, es que el factor del tiempo, la percepción del tiempo es diferente. Por ejemplo, leyendo los trabajos, lo poquito que se sabe de los trabajos de los mayas, ¿no? Lo que escribían, ellos tenían su ciclo de 52 soles. Hay algo que nosotros no conocemos, desgraciadamente es todo lo que se creó en esa civilización que se ha olvidado, empezando con la ciencia que se ha creado, lo que se ha investigado en esas épocas, es grandioso. Y estamos en pañales al lado de lo que han creado las civilizaciones. Es que es curiosísimo que hablamos de la civilización de Mesopotamia, de la India, de la China, pero nos olvidamos de la América Latina, que incluso se considera que es aún mayor. Jesús. Y lo que nosotros tenemos hoy, los conocimientos que tenemos hoy, han venido a través de ¿qué? A través del arte, a través de las pinturas, a través de la literatura que nos han transmitido a través de los jeroglíficos y todo. Si no fuese por eso, no tendríamos nada. Ahí entendemos la importancia de lo que es la cultura, lo que es el arte. Es lo que nos ayuda a conocer lo que se ha vivido antes. Una persona sin identidad, sin historia, es una persona vacía. Sí. Y muy manipulable. Que curiosamente es lo que ha pasado no solo con México, sino con muchísimos países. Toda Hispanoamérica, básicamente. No solamente. Los países que lamentablemente no tuvieron este desarrollo tal cual, a la par como lo tuvieron el Imperio Británico, el Imperio Español hasta cierto punto. Pero pues volviendo al punto, lo que necesitamos entonces, bajo tu perspectiva, es volver a observar nuestros inicios ancestrales para la educación actual. Así es. Okay. Hay que regresar a los inicios. Y entonces a los niños igual volverles a enseñar la danza, el baile. Claro, porque primero es que lo van a aceptar inmediatamente. Es cuestión de intuición, es genética. Lo que pueden hacer, honestamente, yo he trabajado muchísimos años en México y tantos talentosos hacia el arte como he conocido y visto en México, no lo he visto en ningún otro país. Es impresionante la cantidad de niños, jóvenes, talentosos que hay en este país. Pero yo me quedo, en ningún otro país he encontrado esa capacidad. Claro, bueno, quizás en otros países latinoamericanos igual. Yo hablo de México porque he vivido aquí, ¿no? Pero es algo que desgraciadamente no se desarrolla, no se utiliza. Y gracias a Dios ahora, poquito a poco, las últimas décadas, como que yo veo que están enfocando un poco más a lo que es el arte. Pero otra vez, no el arte autóctono, no la investigación realmente de lo que es México, lo que es el mexicano. Porque los extranjeros cuando vienen a México, ¿por qué vienen? Para conocer la cultura mexicana. Claro. Porque les impacta la cultura, le impacta esa civilización que existió aquí. Eso es lo que impacta. No son las playas. Bueno, algunos van a la playa, ¿no? Pero eso para mí no es el turismo de verdad. Eso son los pasatiempos, ¿no? Pero el turista real que quiere conocer México, ¿qué hace?
las pirámides, a conocer la comida, a conocer los sabores, a conocer las culturas, las esculturas. Eso es lo que llama la atención de México. Ok, entonces, partiendo de este punto, identificamos ya que lo que se tiene que tener como una premisa en los primeros años de vida es, uno, conocer sobre la ciencia, conocer sobre la historia, conocer la pedagogía, la importancia de la música, la importancia de la cultura en la familia para este tipo de cosas. Bajo ese dominio de que estamos hablando, bajo ese tópico, entonces a un niño entre 0 y 5 años, ¿qué es lo primero que se le tiene que enseñar? ¿Qué instrumento se le puede enseñar? ¿Qué es lo que se tiene que buscar que él pueda hacer? Canto, Ajá. baile, expresión corporal, dibujo. ¿Instrumento todavía? No. Todavía nada. El instrumento, hay instrumentos, ojo, hay algo interesante. El instrumento... Bueno, que la voz es un instrumento. Obviamente, ¿no? Pero, ojo, aquí es algo muy importante. El profesor que trabaja en la voz del niño tiene que saber muy bien cómo funciona la voz. Se tiene que conocer todo el aparato, la laringe y todo, ¿no? Entonces, eso es también otro punto muy importante. Pero, hablando de instrumentos, bueno, yo estudié en Rusia, por eso conozco muy bien cómo funciona allá el sistema educativo. Y en su época, en el siglo XX, vivía un compositor, que estoy seguro que las personas que trabajan en la música lo conocen, Dmitri Kovalevsky, y él comentaba que los primeros instrumentos que tiene que conocer el niño son los instrumentos autóctonos, los instrumentos folclóricos. Percusión, la flautita, porque no la flauta esta, la típica, esta dulce, no. Transversal. Imagínate con un niño de... No, es absurdo. Bueno, vale, la flauta está de madera, bueno, pero no todo se tiene que enfocar en eso. Yo consideraría que lo que se tiene que darle la oportunidad al niño es conocer, investigar, probar diferentes tipos de instrumentos, pero instrumentos folclóricos. Empezar por ahí. Y hacia los 4 o 5 años, pues ya se le puede introducir, ver hacia qué instrumento le llama la atención, qué instrumento se le hace más cercano. A algunos les gustarán los instrumentos porque digamos, en la cultura azteca, en la maya, en la cultura mexica como tal, existían instrumentos y de viento y de percusión y de cuerdas incluso. Todo existía. Entonces, imagínense qué bonito sería poder no regresar, sino recordar y darle vida a lo que ya existía, darle la oportunidad de que los niños conozcan esos instrumentos que se utilizaban precisamente, los niños lo utilizaban como juguetes. Y esa conexión entre lo ancestral y lo digamos, contemporáneo, esa conexión no tiene precio. Otro instrumento ellos tendrán tiempo de conocerlo. Sí, tendrán tiempo. Si quieren dedicarse a la música, adelante. Pero ya conociendo esa paleta de instrumentos autóctonos, y en cada región habían los suyos, ¿eh? Claro. Imagínense qué trabajo de investigación interesante deberían de hacer los profesores, los músicos. Recuperar esos cánticos, recuperar esas canciones de cuna que se utilizaban en esa época y darle la oportunidad que los niños las conozcan, que se la aprendan y aprenderán, se recuperará un poco por lo menos el conocimiento de los idiomas antiguos. Okay. Eso no tiene valor. Creo que eso no tiene valor. Particularmente lo digo desde mi punto de vista como padre. Algo que he identificado con el aprendizaje de mi hija cuando la pongo a estudiar un poco de música, es que los patrones rítmicos hacen que suceda algo en su cabeza, hacen que es otra, pues yo la veo, es mi hija, ¿sabes? Obviamente, yo cuando la veo concentrada tocando o siguiendo un patrón musical, sintiendo o escuchando un sonido, es como que se transforma. Es ese particular momento en que le miro la cara y veo que es otra persona, es otra niña, obviamente es mi hija, pero sucede algo ahí adentro, hay algo que ella yo creo que piensa y algo que yo siempre le he dicho, y eso también lo digo a los padres,
Si sus hijos aprenden a tocar un instrumento, nunca van a estar solos. Y por eso algo de lo que yo también he identificado es que los niños tienen que aprender dos cosas valiosamente. Idiomas, para nunca estar solos donde quiera que estén, y un instrumento para que nunca estén solos. Hay un dicho, mira, hay un chiste muy simpático de Odessa. Odessa en su época era la ciudad, bueno, ahora mismo es Ucrania, pero bueno, es una ciudad donde vivían judíos, muchos judíos. Y hay un dicho, o sea, que si un niñito no va con su violincito, es porque ese niñito estudia piano. Entonces, los judíos desde siempre enfocaban a sus hijos hacia dos puntos: la música y algún oficio. Si tú tocas un instrumento, cualquier instrumento, y aparte dominas algún oficio, tú nunca te mueres de hambre. Así de simple. Y da igual el país donde esté, da igual si tú dominas el idioma del país o no. Estos dos puntos siempre te darán de comer. Sí. Entonces, por algo suceden las cosas y por algo eso existe, y hasta el día existe. Y si vemos, siempre me dicen, no, es que los judíos son tremendos cerebros porque todos estudian música. Es que no hay ningún tipo de secreto. Es correcto. Si nosotros analizamos a los científicos, incluso a los premios Nobel, el 90% de los premios Nobel todos estudiaron música. O pintura o arte. O arte, pero sobre todo música, música. Pero hasta siempre estuvieron tocando instrumentos. Mira Einstein, mira sus compañeros, el químico también, ahora mismo me acuerdo su apellido. Heisenberg también estudió. También. Entonces, muchísimos músicos. Perelman, por ejemplo, el matemático que es joven, que obtuvo el premio Nobel. Einstein creo que tocaba violín. Sí, violinista, y aparte componía. Entonces, muchísimos premios Nobel tocaban instrumentos. Claro. Entonces, no por gusto que en las universidades más famosas todos tienen orquestas. Okay. Todos los profesores hacen música. Hablando precisamente de lo que usted ha comentado sobre su hija. La persona que hace arte, la que hace música, nunca va a entrar en el mismo nivel de depresión y decaimiento psicológico como las personas que no tienen acceso. ¿Por qué? Eso es muy fácil de explicar. La persona, desde que nace, nosotros nacimos con percepción real y una percepción imaginaria del mundo. Nosotros vivimos en nuestra cabeza, en nuestro mundo, y aparte vivimos en un mundo realista. Y precisamente el arte surgió para poder darle vida a ese mundo imaginario. La persona que no tiene acceso a los lenguajes que le permiten expresar ese mundo imaginario se frustran. Y la frustración le lleva a que no están al 100% expresados, ¿no?, en su vida. Los lleva a una depresión. Sí, no puede sacar lo que... No puede sacar lo que tiene dentro. Es así de simple. Es una fortuna, o sea, algo... Por eso digo, el arte, estudiar arte, darle a los niños la oportunidad de estudiar cualquier arte, eso no tiene precio. Yo antes dije no tiene valor, pero bueno. Más bien, sí, tiene valor. Tiene mucho valor y no tiene precio. Sí, claro. No, particularmente, ya para ir finalizando, no quiero quitarte más tu valioso tiempo. Ahorita que hablabas precisamente de los temas de regresar a lo autóctono, me doy cuenta de que aquí en Tabasco, ya llegándonos al terreno local, muy, muy local, los niños tienen una afinidad muy particular por el ritmo, por lo que es tocar instrumentos de percusión. Tenemos una cultura con la marimba, por ejemplo. La marimba, los tambores, todos los que hay. Sí. Y es una belleza. Sí. Pero también las maracas, bueno, hay muchísimos instrumentos. No sé si es porque estamos en costa, porque todos los que estamos en la costa somos... Mira, no sabemos, porque no conocemos. Esa es la cuestión, es que tenemos que conocer. ¿Saben que en México vive la mayoría de músicos que saben tocar el arpa? Es en México. Sí, Veracruz es una potencia. Y ¿cómo es posible que no haya incluso simplemente escuelas o talleres de dominio del arpa? Es un instrumento autóctono de aquí. Y es bellísimo. Es bellísimo. Sí, suena muy bien. Entonces, hay tantas cosas que, bueno, a mí me gustaría hacer y digamos, revolucionar, ¿no? Pero si, por ejemplo,
tengo delante de mí a los padres, lo primero que les diría es que busquen una escuela para los niños donde tienen clases de música en condiciones. Ya está. Eso es lo primero. Todo lo demás se puede encontrar, pero si no hay clases de música que tengan maestros adecuados, bien formados, entonces ya no va a ser una escuela de un nivel. Es que es así. Tienen que ser maestros de música, de arte, bien, pero bien formados. Por eso me gusta muchísimo que nosotros vamos a hacer, junto con B-Kids, vamos a hacer el curso de capacitación para los profesores, no los profesores de primaria y para adelante, no, desde kinder hasta primaria. Que eso no lo tiene nadie. Lo tienen todo por arribita, ¿sabes? Ay, pues canta una cancioncita, pero es que no se trata de simplemente canta una cancioncita. ¿Qué está detrás de la cancioncita? Todo el trabajo que se tiene que hacer para que el niño entienda lo que está cantando, que lo viva. De ahí empiezan los primeros pasos a la sensibilidad. Muy importante, justamente ayer platicaba con el profesor Rodrigo Espinosa, que es uno de nuestros profesores de nivel pre-kinder. Él tiene un instrumento de viento, se me olvidó su nombre, pero básicamente es con la fuerza del aire, es la tonalidad. Y me decía que cuando tocaba, lo soplaba y sonaba, había una niña que se lo quedaba viendo y movía todo el cuerpo. Y se lo quedaba viendo. O sea, le causaba una sensación que ella como que, ¿qué se siente eso? Y como que no le decía a él, ¿quieres que lo toque otra vez? Y ella es como que, sí, hazlo. Y lo volví a hacer y otra vez ella es como que, donde sonaba el ritmo. Y yo le decía, ¿y sabes lo que estás provocando en ella? O sea, ese despertar, esa sinapsis neuronal que está corriendo. De saber es que son las frecuencias. Claro. Son las frecuencias del sonido. Aquí viene ya la física. Sí. La frecuencia del sonido, la frecuencia de las ondas. Por eso es, por ejemplo, hoy en día todas las canciones que se componen a través de la computadora, que ya saben perfectamente qué frecuencia utilizar para enganchar. Pega, claro. Ya está, porque se trata solamente de vender, pero no se trata de ningún contenido espiritual, interior, nada. De eso no nos interesa. Es una vacidez, es más que una venta, porque nos han convertido en seres consumidores. Ya está. Con vender es suficiente. Y eso es lo que se tiene que cambiar, pero de manera urgente. Si no nos convertimos otra vez en Homo sapiens, seremos Homo imitaticus, constantemente imitar a los demás sin tener nuestro propio criterio. Y de hecho ahora mismo ya existe esa formulación del ser humano. Ya no es Homo sapiens, es Homo imitaticus. Sí. Porque realmente lo que nosotros ahora vivimos es, vemos un TikTok de 30 segundos y lo queremos imitar. Vemos esto, lo imitamos. Vemos aquello, lo imitamos. Ya no creamos, de hecho, ya no inventamos. Buscamos respuestas en ese lugar. Así es. Eso es lo en vez de investigar. O en vez de razonar. Pues digo, hasta que no nos volvamos otra vez a investigar, a buscar quiénes somos desde las raíces, yo tengo un problema con ello porque tengo una cantidad de mezcla que si me pongo a investigar, estaré toda mi vida investigando, ¿no? Entre mi sangre africana, judía, gitana, china, eslovaca, bueno, de todo tengo. Entonces, para mí es mucho más complicado, desde cierto punto de vista, ¿no? Buscar dónde está la raíz. Pero al mismo tiempo, yo soy, digamos, soy la generación, soy ese ser humano que es adaptable, es camaleónico. A mí no me cuesta adaptarme a cualquier mundo, porque claro, lo tengo en la genética. Claro. ¿Entiendes? Pero también es una riqueza, ¿no? Pero bueno. Entonces, para entender por qué es importante la música, tendremos que resignificar. Tendremos como papás que meternos en la cabeza de que la música no es algo que entretiene o que debe entretener al niño, sino realmente es una herramienta con la cual ustedes pueden hacer que su pequeño desarrolle una genialidad que ni siquiera tienen pensado que la tienen ahí adentro. Y bajo esta premisa nosotros trabajamos siempre, trabajamos los idiomas, trabajamos el desarrollo del niño desde la gestación hasta los 7 años de vida, y próximamente tendremos un programilla por ahí, una sorpresita que vamos a estar mencionándoles y comunicándoles poco a poco. Hay una frase de una científica de San Petersburgo que, bueno, lo voy a decir en inglés, ya que esta escuela tiene el dominio en inglés.
The music, it's not a dessert. Art and music, it's a main dish of the life. Entonces, y esto es muy importante que lo entiendan los padres sobre todo. Y si ellos no conocen, es tan simple simplemente como preguntar. Pueden preguntar a mí en las redes sociales, pueden preguntar en la escuela. Siempre debemos tener esa apertura a darle información, a apoyarles con información, porque no podemos pedirles que ellos hagan algo sin darles esa respuesta también. Entonces es importante que la escuela también tenga unos enlaces, tenga páginas donde los padres puedan consultar, incluso qué música puede escuchar, porque un niño de 1 año no puede escuchar la misma música que un niño de 5. O peor que los padres, porque también les ponen la música. Y menos lo que están escuchando los padres. O el vecino. Bueno, de eso ni hablamos, ¿no? Pero esos son los temas muy importantes que yo entiendo si los padres, aquí vienen los padres conscientes pensando en el bienestar de los niños, y si ellos ven que, bueno, ¿y a dónde voy? ¿Dónde lo busco? Pues que ellos tengan esa libertad de acercarse a la escuela y pedir esa ayuda a que les apoyen. Y yo, por mi parte, les apoyo a la escuela. Así que... Muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí. Un placer haber estado aquí en esta entrevista. Que ojalá y que nos pueda volver a acompañar en otro episodio, porque ya saben que aquí en B-Kids sembramos genialidad. Esto fue B-Kids Family Podcast, conectando mentes, inspirando futuros. Siempre en conexión neuronal, nos vemos en el próximo episodio. No olvides compartir y darle like. Y recuerda que en B-Kids sembramos genialidad.